Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús enseñando y entre los asistentes había unos fariseos y doctores de la ley llegados de los pueblos de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Él poseía fuerza del Señor para curar. Unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico intentaban meterlo y colocarlo delante de Jesús. Como no encontraban por dónde meterlo a causa del gentío, subieron a la azotea y por el tejado descolgaron con la camilla en medio de la gente delante de Jesús. Viendo su fe, le dijo: hombre, se te perdonan tus pecados. Los fariseos y los letrados se pusieron a discutir: pero ¿quién es este que dice esas blasfemias? ¿Quién fuera de Dios puede perdonar los pecados? Jesús, leyendo sus pensamientos, les respondió: ¿qué es más fácil? ¿Decir se te perdonan los pecados o decir levántate y camina? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te digo, levántate, carga con la camilla y vuelve a tu casa. Al instante se levantó delante de todos, cargó con lo que había sido su cama y se fue a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios sobrecogidos. Decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy es lunes, hermanos y hermanas, de la segunda semana del tiempo de Adviento, en preparación para la Santa Navidad, que ya está muy cerca, aprendiendo por el camino, hermanos y hermanas, de este retiro de 4 semanas del tiempo de Adviento, para este Señor que viene todos los días a nuestra vida para recibirlo y tener nuestro corazón y nuestro espíritu, nuestra alma abiertos para que se quede con nosotros, el camino preparado, como decíamos ayer, para que pueda pasar y estar con nosotros. De hecho, hoy, hermanos y hermanas, la lectura es del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26, un evangelio de sanación y un evangelio también de perdón de los pecados, una totalidad, hermanos y hermanas, de lo que es la salvación para nosotros por parte de Jesús. Y quiero pensar en la idea fuerza de este día, en la meditación de la palabra de Dios, como que Jesús a lo que viene es, hermanos y hermanas, acompañarnos por el camino de nuestra vida. Los que estamos esperando al Mesías, los que estamos esperando a un Cristo que va a nacer en nuestros corazones, los que estamos preparándonos para celebrar el espíritu digno cristiano de la Santa Navidad, estamos preparándonos para un Jesús que viene a acompañarnos por el camino de la vida. Otros no están esperando a un Jesús que les acompañe. La palabra de Dios hoy nos dirá que algunas personas, hermanos y hermanas, rechazaron a Cristo porque lo vieron como una persona entrometida, así como lo estás escuchando, de meterse en la conciencia de una persona y entrometerse en la vida de una persona. Y de eso queremos hablar hoy, porque muchas personas puede ser que no estén esperando a Jesucristo o no estén preparándose para la Navidad porque entienden que Jesús es un metido. Se mete mucho en la vida de uno y como que quiere controlar la vida. Y eso tenemos que sacarlo a un lado como parte de la preparación de la Navidad. ¿Para qué, hermanos y hermanas? Para entonces hacer de nuestra vida un lugar excelente para que Cristo venga y habite. Para el que espera, hermanos y hermanas, y el que cree en Jesucristo, nuestro Dios, hoy verá cosas increíbles. Vamos a partir de ese punto, hermanos y hermanas. Nuestra preparación para el tiempo de Navidad es saber que al recibir a nuestro Señor Jesucristo viene a acompañarnos por nuestro camino de la vida, que en muchos momentos tiene grandes dificultades. Y 2 de las grandes dificultades que se presentan hoy aquí a consideración, dentro de todas las que hay, pero donde nos vamos a enfocar es pues en la salud, porque a veces tenemos enfermedad, y en el perdón de los pecados, porque a veces no tenemos la gracia de Dios debido a la inclinación hacia el pecado. Y por eso pasan cosas, hermanos y hermanas, donde uno, el que tiene conciencia cristiana, espera que el Señor venga. Yo quiero esperar cosas increíbles por parte de Dios, y tú quieres esperar cosas increíbles por parte de Dios en aquello que tú estás pasando, y tú sabes lo que estás pasando. Piensa hoy qué es el dolor que tú tienes, cuál es la situación difícil, la crisis, la dificultad, qué es lo que te está quitando el sueño de noche, qué es lo que te tiene inquieto, desesperado, a veces con frustración o tal vez un poco alejado. ¿Sabes qué?
Vas a ver cosas increíbles si te preparas bien para recibir al Señor en esta Navidad. Sobrecogidos con el temor, termina ese evangelio diciéndonos, hermanos y hermanas, claro que sí. Cuando nosotros vemos las maravillas de ver, ese temor es reverencial, ese temor es de respeto, ese temor, hermanos y hermanas, es de reverencia a Dios porque se la merece. Y eso queda claro en la palabra de Dios hoy. A veces, hermanos y hermanas, este evangelio lo que nos señala, y cuando lo combinamos con el tiempo de Adviento para prepararnos y para aquellos que tal vez no se preparan o no tienen disposición de recibir al Señor, es darnos cuenta que cuando uno tiene demasiados apegos en la vida o la forma en cómo interpretamos la vida, estas cosas no nos permiten a nosotros ver, hermanos y hermanas, los gestos y la palabra de Jesús. Esto debe estar claro. Por eso es que muchas personas a veces no esperan al Señor Jesús o no se preparan para recibirlo dignamente en la Navidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos muy apegados a las cosas del mundo y nos ciega y no vemos en los gestos de Jesús lo que quiere hacer y en la palabra de Jesús el poder que tiene, ¿verdad? O a veces la forma en que interpretamos la vida, la interpretamos a veces, hermanos y hermanas, no objetivamente, sino subjetivamente. Eso quiere decir, no lo interpreto tal y como está sucediendo o con el propósito correcto, lo meto en la mente, lo interpreto como yo creo y tal vez creo que lo que Jesús viene a hacer es a entrometerse en mi vida, cuando Cristo lo que viene es a pedirte si Él puede entrar en tu vida para acompañarte en el camino de la vida y tú tener ese respaldo de la compañía de parte del Señor, no encontrarte solo y tener un recurso adecuado y lleno de poder para solucionar un montón de problemas que tenemos en la vida. Hermanos y hermanas, la salud en la palabra de Dios siempre ha tenido una relación bien grande con la salvación. De hecho, la palabra salud viene de salus, que es el latín, y significa propiamente salvación. No ven el gesto, hermanos y hermanas, de parte de Cristo, que es salvífico. No ven el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que viene de parte de ¿quién? De Dios. Y por eso, hermanos y hermanas, tanto los fariseos, en este caso, como aquellos que eran maestros de la ley, no entienden cómo Jesús, y escucha esto bien, cómo Jesús se mete en la conciencia de este paralítico, hermanos y hermanas, de una persona, podríamos decir hoy en día, y se entromete también en los juicios de Dios. O sea que Jesucristo entra en la conciencia para saber si es pecador o no es pecador y se entromete en el juicio de Dios para saber si se le perdonan o no los pecados. Y así hay muchas personas, hermanos y hermanas, lamentablemente, con una situación donde ven a Dios como un entrometido, que se mete en mi conciencia y al meterse en mi conciencia lo que viene es a decirme, esto es lo que tienes que hacer, este es el camino que tienes que seguir y de ahora en adelante no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y entonces mucha gente como que no le gusta que le digan lo que tienen que hacer, no le gustan que le corrijan, no le gustan que le digan que tal vez lo que tú estás haciendo no te acerca a Dios, sino te aleja de Dios. Entonces como que no quieren ser invadidos en su conciencia o que se metan en el juicio de Dios, ¿no? Porque algunas personas entienden que solo Dios puede juzgar y yo no creo en más nada más que en Dios y Dios en su momento dirá qué es lo que yo tengo que hacer. Pues estas cosas son las que tenemos nosotros que ver, hermanos y hermanas. Entender que estos fariseos y estos maestros de la ley hoy significan mucho para nosotros en términos de en la preparación del Adviento. ¿Cómo puede perdonar nuestro Señor Jesucristo los pecados si no es Dios? Nosotros estamos claros de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y esa duda nosotros no la vamos a poner, hermanos y hermanas, en tela de juicio. ¿Cómo es posible entonces, hermanos y hermanas, que si el paralítico no ha manifestado conciencia de que es pecador, no ha manifestado que tiene una falta y no está esperando perdón y tampoco se ha arrepentido, ¿cómo es posible que Cristo le diga tus pecados se son perdonados? El Señor viene, hermanos y hermanas, porque sabe nuestra necesidad. Y eso es parte de entrar en nuestras vidas. El Señor no viene como un extraño, hermanos y hermanas. El Señor no viene como un invasor. El Señor no viene como alguien que viene a destruir. Es bueno que Dios tenga esa conciencia en nosotros, hermanos y hermanas, y entre a ellas. A veces nosotros no manifestamos la falta públicamente, pero la llevamos en el corazón. A veces nosotros no manifestamos el arrepentimiento exteriormente, pero lo llevamos dentro. A veces, hermanos y hermanas,
creemos que no hemos pecado, pero el pecado está muy cerca de nosotros. Y a veces hay gente que no espera el perdón, pero están necesitados de perdón. Y por eso hay que dejar entrar a Jesús en nuestra vida, porque Jesús se va a encargar de todo eso. Jesús acaba, hermanos y hermanas, con aquello de que este paralítico es pecador porque cometió algún pecado contra Dios y por esa razón está enfermo. Acuérdate que los judíos entendían que la enfermedad era un castigo de Dios por su pecado, y con eso quiere acabar nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que la enfermedad es un castigo de Dios. No, la enfermedad viene por consecuencias de la humanidad nuestra, de vivir en un mundo que tiene ciertas situaciones que afectan la salud, con un virus, con una bacteria, con algún tipo de enfermedad, hermanos y hermanas, pero no es un castigo como tal por parte de Dios. Y Jesús rompe con esto, y eso lo vemos cuando Cristo es capaz de decirle al paralítico, pues entonces levántate, coge tu camilla y echa a andar. Es increíble ver esta situación, hermanos y hermanas, porque lo primero que Cristo busca es que la salud espiritual, la sanación interior, ¿no? Estás en pecado, serás librado del pecado, y entonces ahora, para que estas personas crean, vamos también a ponerte a caminar en el nombre de Dios, y coge tu camilla y echa a andar. Y aquí el paso que tenemos nosotros que ver, y hay un tránsito muy importante que no podemos perder de vista en este evangelio, y ese es que cuando este hombre iba en busca de Cristo para que lo sanase, tiene 4 amigos que lo tratan de llevar, y por la puerta de entrada no pueden entrar porque hay demasiada gente buscando a Cristo, porque ya saben que Cristo sana a los enfermos. Estos 4 amigos son bendecidos por parte de Cristo, y admira la fe que tienen de que comparten la situación, ¿verdad?, del paralítico. Cogen su camilla y los 4 van con él, y cuando dicen, bueno, por aquí no podemos entrar, esto está lleno de multitud, esto está un montón de gente, suben por la azotea. Y mira qué idea, hermanos y hermanas, fíjate cómo es la persona que se dispone y tiene la necesidad de buscar una bendición para su vida, hace lo imposible. No solamente Dios el que hace lo imposible, es también la persona la que hace lo imposible. Suben a la azotea, hacen un agujero y bajan al paralítico para que entonces Jesucristo tenga un acceso directo delante de él. Cristo se maravilla de esta persona, de estas personas, de estos 4 amigos. Luego de la sanación y del perdón de los pecados, y ya hemos discutido lo que pasó con los fariseos, que no reconocen la palabra del Señor y el gesto del Señor de salvación y de perdón, y el poder que tiene esa palabra, y de que Cristo es el Dios del cielo y con esa autoridad que lo puede hacer. Cuando termina todo y coge su camilla, hermanos y hermanas, le abrieron el paso. Cuando sale con la camilla, le abrieron el paso y no tuvo dificultad para salir de la casa. Quiero que veas ese movimiento, quiero que veas esa transición. Cuando dejemos que Cristo entre en nuestro corazón, cuando le damos la bienvenida para que nos acompañe en el proceso de nuestra vida. Quiero que lo veas. A veces es difícil al principio llegar hasta donde está Jesús y encontrarnos con Jesús. Una vez lo encuentres, ¿verdad?, en la vida, el camino será más cómodo y más seguro para nosotros. Y ese punto de vista, hermanos y hermanas, no lo podemos nosotros dejar en un aparte. Jesús acaba con todo aquello que puede ser unos malentendidos acerca de la enfermedad, que es castigo de Dios, y acaba con que Dios no puede perdonar los pecados. Claro que sí, que puede restituir nuestra vida. Hoy la palabra de Dios, hablando ya del evangelio, complementaria que tenemos en la primera lectura de Isaías, en el capítulo 35, versículo 1 al 10, hermanos y hermanas, de bendición. No la dejes aparte. Y esta es una palabra por parte de Isaías, que acuérdate que está en profecía del Mesías, del Señor, del que viene. Ese fue el que nos dijo el domingo de preparar esos caminos, de que tenemos que bajar aquello que está demasiado alto, de que tenemos que subir lo que está demasiado bajo, enderezar lo torcido, ¿no? Igualar, ¿verdad?, lo que está escabroso en nuestra vida. Y esta referencia, sí, en el capítulo 35 es una bendición, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es que la enfermedad, hermanos y hermanas, y el pecado nos destierran. Porque ahí de lo que habla Isaías es de un destierro. Pero yo quiero que tú veas que la enfermedad como que nos destierra, como que nos saca al exilio, como que nos aleja de Dios. Y Dios ve, hermanos y hermanas, nuestra necesidad cuando estamos enfermos y cuando estamos en pecado, nuestra necesidad de salud y de perdón.
¿Quién no quiere salud, hermanos y hermanas? ¿Quién no quiere perdón? Porque a veces nos hemos alejado, porque a veces no estamos cumpliendo como debemos cumplir, porque a veces la fe, hermanos y hermanas, es una fe pues que no tiene la calidad de la fe que acerca a Dios. Muchas cosas pueden estar pasando, pero ¿sabes qué? Dios está consciente de todo eso. Y Dios desde el exilio, desde nuestra distancia, desde si estamos lejos, hermanos y hermanas, en esta Navidad, en este tiempo de Adviento, ve la necesidad que tenemos de salud, ve la necesidad que tenemos de perdón por parte de Dios. La pregunta es cómo regresar. Si estamos en Adviento y queremos dar el salto y el brinco a la fe nuevamente y gozar de la bendición de Dios en todo el sentido de la palabra, ¿cómo regresamos a Dios, hermanos y hermanas? Y el regresar a Dios es esperar, hermanos y hermanas, de parte de Dios que nos ayude. Todo el mundo quiere la ayuda por parte de Dios y esperamos de Dios incluso aquello que es imposible, que pensamos que es imposible para nosotros, y terminar con nuestra situación. Eso es todo, hermanos y hermanas. Eso es darnos cuenta de que Dios viene a ayudarnos en la persona de Jesús el Señor, de que Dios es capaz de hacer lo posible en los casos imposibles para nosotros. ¿Por qué no lo recibo? Si lo que es imposible en mi vida, ya sea el pecado, ya sea la enfermedad, hermanos y hermanas, hay salud para ti, hay perdón de los pecados, hay prosperidad para ti, hay un sinnúmero de bendiciones y de riquezas espirituales por parte de Dios esperándonos a cada uno de nosotros. Esa debe ser lo que marca también el final de mi situación, de lo que me aqueja, de lo que me tiene alejado. Isaías llama, hermanos y hermanas, ya en preparación del tiempo de Adviento de la segunda semana. Escucha bien la llamada de parte de Isaías en ese capítulo. Isaías llama a la alegría, a aquellos que están en el destierro, en ese desierto de su vida, en la tierra seca. Por eso él usa esas palabras. Sabe lo que es el desierto, sabe lo que es la tierra seca, lo que encontraban ellos cuando se alejaban. Pues igual pasa cuando estamos en pecado y cuando estamos en enfermedad, hermanos y hermanas. Es como un desierto, es como tierra seca. Pero Isaías llama, hermanos y hermanas, la esperanza y la promesa de que Cristo viene a que estemos llenos totalmente de alegría. Porque va a haber un cambio, va a haber una transformación. Adviento llama a alegrarse. Él dice que el Adviento llama a saltar. Él dice que el canto debe ser un canto de alegría, porque veremos la gloria de Dios. Recibe a nuestro Señor Jesucristo y vas a ver la gloria de Dios y todo va a cambiar, hermanos y hermanas, en nuestras vidas. No solamente veremos la gloria de Dios, dice Isaías, vamos a ver el brillo. El brillo por parte de Dios. Va a haber una bendición, es lo que está diciendo Isaías. La fortaleza, hermanos y hermanas, piensa por un momento. Al venir el Señor Jesucristo a nuestra vida, fortaleza para las manos débiles. Fortaleza para las manos débiles. A eso viene el Señor. El anciano que tiene ya las manos débiles, fortaleza. Para el que tiene Parkinson, hermanos y hermanas, fortaleza. Para allá el que no puede ni levantar las manos, fortaleza. Entiéndelo de esa forma, restitución, salud, firmeza, hermanos y hermanas, para las rodillas. Todo esto tiene un valor tan importante para lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué fortaleza para las rodillas? Pues, hermanos y hermanas, porque muchas cosas en la vida, podemos pensar en un paralítico, ¿verdad? Podemos pensar en una persona que está cojo, podemos pensar en una persona que tiene amputadas las piernas, tal vez, o una sola pierna. Pero la fortaleza, la firmeza de las rodillas es porque a veces las rodillas no nos sostienen, están dobladas, están vacilantes. Así es la enfermedad, así nos dejan los golpes de la vida. Va a encontrar firmeza el que espera en el nombre del Señor, con toda esta poesía que lo pone Isaías, pero es una bendición para nuestras vidas que no podemos dejar a un lado. Aquellos que están asustados, dice Isaías, aquellos que están en cobardía, aquellos que están en el temor, tantas cosas que nos ocasionan, hermanos y hermanas, el estar asustados, el estar cobarde, el tener mucho temor. Hay muchas situaciones válidas en la vida que nos causan preocupaciones grandes, hermanos y hermanas. Dice Isaías en su profecía, calma, hermano, calma. No tengas miedo, viene Jesús a salvar. Fíjate en los gestos, fíjate en la palabra, fíjate en el poder de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Ciegos,
cojos, mudos, hermanos y hermanas, los que son sordos, pues mire, van a estar saltando de alegría. Los que son cojos, hermanos, a los ciegos se le van a abrir los ojos, al que está sordo va a abrírsele la boca, hermanos y hermanas, y el que está mudo pues va a empezar a gritar de alegría. Todo eso va a ocurrir en el nombre de Dios cuando hay fe, cuando le preparamos el camino al Señor. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, en términos de la venida de Cristo, por mi vida va a pasar el Señor. Y aquí Isaías dice algo muy importante, que es el camino de la vida, y tenemos que asociarlo con el camino de la vida. Y como te dije al principio, Jesús viene aquí a acompañarnos por el camino de la vida, por tu vida. Hermanos y hermanas, por mi vida hay un camino que recorre el Señor. Tu vida y mi vida es camino por el que recorre el Señor, y yo quiero que Él me acompañe. Adviento te prepara para eso. Es la Navidad. Ven, Señor, para que me acompañes por el camino de mi vida. Y será una buena carretera, dice Isaías, sí. El camino de tu vida será una buena carretera para el Señor. Y Él dice, se llama camino santo. ¿Puedes tú ver eso? Qué bendición. Cuando abro las puertas para que el Señor me acompañe en el camino de la vida, mi camino de la vida se vuelve un camino santo, dice el Señor. Ese camino no será para impuros, ese camino no será para sinvergüenzas. Y los malos, hermanos y hermanas, no se atreven a pisarlo. Porque vamos en presencia de ¿quién? En presencia del Señor. Es camino para aquellos que son salvos en el nombre de Dios, para los rescatados en el nombre de Dios y para los liberados. Así que ahí envuelve todo lo que es la agenda y el compromiso que tiene cuando Cristo nos acompaña en la vida. Salvación para ti y para mí, para tu familia, para tu matrimonio y para donde tú estés. Ser rescatados de las tinieblas, del pecado, de todo aquello, hermanos y hermanas, que nos aleja de Dios, y ser liberados de todas las ataduras que podamos tener, ligamentos que podamos tener, dependencias que tenemos, hermanos y hermanas. Por eso Jesús pide recibirlo para acompañarnos por el camino de la vida. Es de bendición lo que está por pasar en nuestras vidas, hermanos y hermanas, porque Dios viene a hacer lo imposible en nuestras vidas. Pensar finalmente y en conclusión, hermanos y hermanas, pensar en la venida del Señor Jesús como el final de muchas de nuestras dificultades. Quiere ponerle fin a muchas cosas, a muchos problemas, a muchas situaciones de vicisitud, de inquietud, de tristeza, de angustia, de dolor. ¿Quieres tú ponerle fin a mucho de eso? Piensa en el Adviento, en esta preparación y en la venida de Cristo en esos términos. Tu vida, en el nombre de Dios, será iluminada con la gloria de Dios. Y por eso Cristo viene. Y por eso Dios viene y se revela en Jesús para acompañarnos en el camino de la vida. Hermanos y hermanas, Dios no es un Dios entrometido y Jesús no es un Dios entrometido. Lo que pasa es que le importamos a Dios. Tú no puedes pensar en un Dios ajeno, en el Jesús que nos presentó a un Dios Padre. Dios no está ajeno de nuestra vida, hermanos y hermanas, o que se está metiendo en algo que no le importa. Nunca tengamos ese apego, esa actitud en el tiempo de Adviento, en el tiempo de preparación y en la Navidad. Déjalo entrar, déjalo que conozca, déjalo que te vea de cerca, deja que te pueda tocar, que lo pueda sentir, que Él pueda ver de cerca tu realidad y tu necesidad, porque te acompañará por un camino que será santo, y tu vida, hermanos y hermanas, le pondrá fin a todo aquello que te aqueja, para que podamos ver nosotros el brillo y el esplendor de su gloria. Amén. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.